Buenas tardes, Día Político por TSI. Hay varios temas que voy a abordar con mis invitados, pero la pregunta inicial es, ¿qué credibilidad tiene la clase política del país previo a estas elecciones primarias? Todos aquellos que buscan cargos de elección popular. Don César Chirinos, precandidato a diputado del movimiento Avanza del Partido Nacional de Honduras. ¿Cómo está? Hola, muy buenas tardes, licenciado. Un gusto saludarle. Es un honor nuevamente estar con usted. Y gracias a Dios bendecido, con salud, prosperado y en bendición. Qué bueno. Un gusto también saludar aquí a nuestro amigo honorable Savillón. Lo saluda el doctor Yahvé Savillón, actual diputado y también precandidato a diputado por el Partido Liberal. Así es, gracias Ramón Matute por la oportunidad. A César Chirinos, que le preguntaba si no es pariente al doctor Chirinos, me dije que no. Bueno, es un gusto y no sé si ya puedo... Claro, opine de la pregunta. Y realmente la pregunta tiene una sencilla respuesta. Hemos quedado en deuda con la clase política, con el pueblo hondureño. La clase política ha quedado en deuda con el pueblo. Lastimosamente hemos dado muy mal ejemplo en que no llegamos a los consensos. Lastimosamente el Congreso Nacional ha sido una moneda de cambio para el gobierno de turno. Y ahí es donde se han cosido los peores pactos de impunidad. Y vamos a hablar de todos los partidos, no solo de uno en especial. El último es el 4-2022, en la cual varias personas, incluso sentenciadas, salieron. Pero ha habido otros pactos de impunidad, como cuando se dieron la amnistía para muchos de los autores que dieron incluso el golpe de Estado. No hay que desconocer también eso. Entonces el Congreso Nacional ha sido donde se ha cocinado eso. Y en el Congreso Nacional también no hay que desconocer, el pueblo hondureño tiene tanta queja porque no se ha podido avanzar en los procesos que tenemos que hacer como país, en los procesos de avance, en las leyes que tienen que generar más empleo, en la ley que tiene que llegar los presupuestos a la clase más desposeída. ¿Qué es lo que ha pasado? Todos los años hay más presupuesto, o sea, hay más dinero. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que el índice de pobreza va aumentando. Entonces, ¿para dónde se van esos presupuestos? Entonces, el pueblo hondureño tiene mucha razón y a veces es difícil. Nosotros, los que estamos en política, los que somos médicos y entramos a la política, es bien difícil a veces al inicio de nuestra carrera, porque al médico generalmente nos quiere todo el mundo, obviamente por nuestra labor, pero el político más bien no lo quiere nadie y tiene justa razón. Nos mete en un mismo saco, aunque nosotros hemos luchado por la justicia, hemos estado de frente cuando estuvo la Maxi, hemos estado de frente del Frente Parlamentario, soy presidente de la Comisión Anticorrupción y los únicos 3 decretos, proyectos de decreto que las Naciones Unidas dice que ha cumplido el gobierno para luchar contra la corrupción, este servidor con la comisión que me honra en presidir como presidente de la Comisión Anticorrupción, es la que ha dictaminado favorablemente esos proyectos. Así que, si bien es cierto, yo no me siento por aludido por el pueblo hondureño, cuando no sabe muchas interioridades nos mete a todos en un mismo saco. Sí, en lo particular, licenciado, hemos recogido información de lo que hoy manifiesta el pueblo. El Congreso Nacional va a quedar en la historia por ser un congreso en el cual ha sido el más improductivo en la historia de los congresos. Un congreso donde no se crean consensos, más ambientes o críticas políticas que proyectos sociales. Un congreso que está catalogado como un circo, ¿verdad? Disculpando lo presente, porque al final fue un congreso impuesto. Ustedes lo recuerdan, estaba Cali, que era el presidente del Congreso Nacional, y luego que lo preside ahora Redondo, con sus intereses. Una persona que deja de ser amigo y se suma a los intereses particulares, lógicamente que pierde, no digamos el interés de los proyectos sociales, el interés del pueblo hondureño. Así que para mí ha sido un congreso donde no ha venido a sumar a políticas públicas en beneficio del pueblo hondureño. Yo creo que cuando usted no tiene liderazgo, no tiene consenso, y hay 2 palabras importantes que manejamos los ingenieros. Cuando usted no tiene productividad, es porque no hay eficiencia y eficacia. Entonces, usan más los recursos y con menos resultados. Y lógicamente que no están cumpliendo en tiempo. El manejo de los presupuestos han sido particularmente
beneficioso para algunos diputados que prácticamente se convirtieron en delincuentes en el Congreso Nacional porque han robado esos recursos en este tema de subvenciones y no reportan. Ahí estábamos viendo que hasta en una servilleta documentaban dinero que le han dado al pueblo hondureño y otros que particularmente se benefician de esos recursos. Un Congreso que ha tenido mucho descanso y sabiendo que hay buenos diputados, pero son las cúpulas que han manejado mal este Congreso Nacional. Así que nos preocupa la situación, por suerte ya están por irse, ya este 9 de marzo vamos a marcar la diferencia y lógicamente que posterior en noviembre. Ahora, ha sido tan improductivo este Congreso Nacional, dicen muchos sectores, que hasta en materia electoral quedó en deuda. Vamos con las mismas reglas, vamos con la misma ley, algunos dicen vamos con los mismos vicios, con las mismas circunstancias, pero creyendo que hoy, más que nunca, la veeduría debe de ser importante. Así es, y es una parte importante que el pueblo, la población, muchas veces a los procesos internos no van a votar. Y es ahí donde se cuelan mal los diputados. Entonces también hay que ver la corresponsabilidad que tiene una buena parte del pueblo. Mire, es culpable aquel que no va a votar y que se infiltra un mal diputado y después se queje de ese diputado, porque en el proceso general tiene que votar y probablemente muchos de los diputados salgan. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que también el pueblo debe de entender de que ahorita es la oportunidad de sacar lo mejor de cada partido político, porque en cada partido político hay gente buena, regular y hay gente mala. Aquí realmente incluso hasta en la iglesia hay buenos feligreses y malos feligreses, pero es el pueblo que debe de investigar su procedencia, su actuar de forma personal, su actuar de su forma profesional, y eso le va a dar un parámetro para ver si es un buen ciudadano o no. Hay algo muy importante que decía Chirinos ahorita en su intervención. El manejo de subvenciones ha sido un problema desde siempre. Su servidor fue el que quitó la ley del fondo departamental, óigame bien, porque hubieron diputados, y ahí hay que meter parejo a todo el mundo, pero sobre todo, y eso ha ocurrido siempre, sobre todo del partido que estaba gobernando en ese momento, que dirigía el señor Hernández, que hubieron manejos oscurísimos ahí. Entonces, su servidor, como parte de las peticiones de Naciones Unidas, había que derogar ese fondo departamental, pero también hay que poner un reglamento. Nosotros, un grupo de 10 diputados, incluyendo a Jorge Cálix, Chele Castro, Francis Cabrera, entre otros, hicimos un documento y firmamos un documento rechazando los 6.5 millones de lempiras que le dan a los diputados en proyectos. ¿Que las subvenciones? No, subvenciones es en cheque, parece. Ajá. Esos 6.5 los dan en proyectos para que el diputado vaya a hacer pequeños proyectos. Y nosotros rechazamos, hicimos una carta y lo presentamos al Congreso. Pero esos 6.5 millones siempre los siguen dando. Sí, claro que sí. ¿Mensual o anual? No, anual. Pero se los dan a propietarios y suplentes. Pero es lo mismo que el fondo departamental. Lo mismo es. Bueno, es el mismo pecado. Es la misma chancha, nada más que revolcada. Así es. Lo que ayer fue malo, hoy sigue siendo malo. Y qué bien que hace la aclaración aquí el diputado, pero siguen diputados recogiendo esa plata y lo hemos visto en Valle, lo hemos visto en diferentes lugares y estamos claros en eso. Así que en su pregunta, en temas electorales no se hizo nada. Pero no digo, hubo ningún mismo cambio. pecado. No y el hubo mismo ningún pecador. cambio. Así es. Sí. Con la diferencia es que aquí no hay pecadores, porque dice el doctor que ellos no lo recibieron. Y tengo entendido que otros diputados también lo están recibiendo, los 6.5 millones. Sí. Pero estamos hablando que es un fondo departamental que está vigente, aunque usted metió la iniciativa de ley para eliminarlo, pero ahí está vigente. Sí, no se ha reglamentado. Y aparte de los 6.5 millones, ¿se suman las subvenciones 100,000 mensuales? No sé cuánto estarán dando. En diciembre dieron 300,000, tengo entendido. 200 o 300, dice otro. Dicen, o sea... Sí, son subvenciones. Yo no les habría decir porque yo... Las disfrazaron en subvenciones. Dejen mirar la primera pausa para que hablemos de este tema. Ya regresamos. Continuamos acá en Día Político por TSI. Mire, el tema de estos fondos, que prácticamente el fondo departamental está vigente. ¿Verdad que sí? Pues sí, porque, mire, antes manejaban más fondos. Yo miré cuando estábamos con la Maxic
yo miré cheques de 18 y de 23 millones manejados por un tan solo Por diputado. un solo diputado. Por un solo diputado a través de una ONG que tenía el señor Hernández, que se llamaba Brazos de Honduras o no, o sea, algo así. Pero habían diputados de 18 millones, 23 millones y algunos dicen que incluso más. Ahora les están dando 6.5 millones, es un poco menos, pero de una u otra forma, la forma de liquidar dice que es a través de las alcaldías, pero sabemos, por favor. Ahora, Yo les aconsejé lo siguiente, En lo particular, honorable, lo que si ayer fue malo, hoy sigue siendo malo. Hoy es el presente. Estos diputados actuales, usted ha hecho la aclaración que no ha tomado ese dinero, pero muchos sí lo han tomado. O sea, estamos hablando de diputados de Libre, estamos hablando de liberales y algunos del Partido Nacional. Nosotros como sociedad civil estamos claros, si alguien delinque debe de pagar por esos dineros porque el pueblo ha confiado que el manejo de los recursos deben de ser confiables. Pero hoy en día la transparencia del Congreso Nacional anda casi en 10%, o sea, el 90% es oscuro. Lo que maneja Redondo no le da importancia a nadie, no toma en cuenta a nadie, eso lo manifestamos. Yo recuerdo cuando este señor del Congreso Nacional iba, cuando yo estaba en el CNA, yo era fiscal del CNA en ese momento, y a cada rato llegaba hablando de transparencia, ponía documentos que había corrupción, pero ¿dónde están esos documentos que él mismo llevaba que decía que había corrupción? Quedó en nada, solo quedó en palabrería, quedó en política, y hoy, cuando se le pidió abrir las puertas en el Congreso Nacional, fue el primero que la cerró, este señor Redondo. Este señor es un vulgar, es un señor que ha despilfarrado los recursos del pueblo hondureño y ahora le da una patada a Salvador Narrala y se pasa para donde Manuel Zelaya Rosales. Es un tipo que ha tomado este Congreso Nacional como propio, o sea, no le ha dado oportunidad a los demás congresistas de presentar políticas públicas, claro, y una rendición de cuentas. ¿Dónde está la rendición de cuentas? Por eso en el Congreso Nacional, si me da la oportunidad y encuentro gracia en las personas, el Tribunal Superior de Cuentas es el primero que tenemos que suprimir, porque es un elefante blanco donde se han acobijado muchos políticos. Ahora, ¿maneja alguna cartera confidencial el presidente del Congreso Nacional? Mire, es que yo he escuchado a algunas organizaciones como el CNA que no se sube todo al portal de transparencia. Desconozco yo si se manejará alguna partida de confidencia en el presupuesto que nosotros aprobamos, que creo que anduvo alrededor de 1.400 millones y fracción. No había partida confidencial. No había partida confidencial. No más que nos suben. Esas son las denuncias que nos suben todo al portal de transparencia. ¿Estas subvenciones las reciben mensualmente los diputados? ¿Quiénes las reciben? Sí, sí. Así es. Ok. ¿Cuánto anda ahí las subvenciones? Mire, yo tengo que ser transparente. En el primer año creo que fue 2023. 2023. Y yo al menos sí recibí una parte en ese año, no todo el año, y las subvenciones que por algunas solicitudes del Hogar de Niños de Comayagua, el Hogar de Niños Huérfanos de Ciguatepeque, el Asilo de Ancianos de Ciguatepeque, el Asilo de Ancianos de Comayagua, unas organizaciones que tienen que ver con discapacitados. Sí. Su servidor fue público y los entregó ahí. Y ahí están en mis redes sociales, todas esas entregas. A la Asociación de Niños Autistas también. O sea que al menos lo poco que recibí, se lo entregué a esas organizaciones, no como otros que dicen, no, es que le di a fulano de tal. ¿Y dónde está la prueba? O sea, si usted para inventarse un recibo, mire, ¿cuál es el problema que tuvieron los diputados y por qué fueron perseguidos por la Maxi? Hay una judicialización. Claro, la red de diputados es uno de ellos, porque no pudieron justificar el uso de esos recursos. Ahora, por eso le consulto a usted, ¿cuánto reciben en sus pensiones ahorita? No sé cuánto estarán recibiendo, pero en el 2023 recibían 100,000 empiras. 100,000. Sí. Dicen que ahora en diciembre, no me consta porque ni desde el 2024 su servidor no lo hace, no sé, pero dicen de que ahorita en diciembre dieron 200, algunos dicen 200,000 en diciembre, otros dicen 300, desconozco. Ok, y mire amigo televidente, estamos hablando
que aparte de los 6.5 millones de lempiras que reciben todavía de fondo departamental, porque no lo podemos descartar y no lo podemos llamar de otra forma, usted ya lo está diciendo acá, diputado de Yavesa Villón, que ese es el dato que reciben anual, reciben 100.000 lempiras mensuales de subvenciones. Y más el sueldo. Más el salario, amigo televidente, y más viáticos. Oiga, es negocio ser diputado. Sí, y Bueno, más un montón de pero para desespera. algunos, ¿va? Para algunos. No, y que el Congreso Nacional tiene la peculiaridad, no sé si lo conoce el amigo, en gerencia de recursos humanos, las planillas fantasmas que se han creado, donde Redondo mete a toda su gente, donde tiene asesores legales que ganan más de 150.000 lempiras, 200.000 lempiras. Toda es una manera de robar, le cuento, licenciado Matute. En el pasado, antes lo que se hacía, que le dan un contrato, por ejemplo, al abogado tal, entonces le cobran 200.000 lempiras y él regresa a 100.000 lempiras y justifica los 200.000 lempiras. Es una manera de robar y lo que se hace en el pasado se sigue haciendo en el presente. No ha habido ninguna modificación. En el Congreso Nacional hay más de 1.400 millones de lempiras que no responde el señor presidente del Congreso Nacional. ¿Y qué ha pasado, licenciado? Esas más de 250 personas que tienen contratadas en el Congreso Nacional son 250.000 lempiras. Por ejemplo, por persona son 150.000 lempiras. Y póngale que tienen esas 200, ya imagínenlo, en millones de lempiras. Ahora, yo le pregunto a usted, esa es plata y esa es información de transparencia que debe de salir. ¿se justifica ese presupuesto de más de 1.400 millones de lempiras para el Congreso Nacional? Es injustificable. Realmente, si los proyectos se vieran inmediatamente, el pueblo daría la razón para poder justificar. Hay muchas cosas que hacer dentro del Congreso Nacional, políticas públicas dadas a los proyectos sociales. Pero ¿qué pasa? El enfoque ha sido netamente política y destrucción. ¿Hay corrupción en el Congreso Nacional en estos momentos? Totalmente. Y sin taparme los ojos le digo que hay mucha corrupción en el Congreso Nacional. Demasiada corrupción como para decir de que en este momento debería estar más bien el Ministerio Público trabajando en función de eso. Pero recuerde, por eso lo mencioné antes, el Tribunal Superior de Cuentas es el elefante blanco que va a cubrir a todos los funcionarios. Y no van por eso nunca a tocarlo. Nosotros deberíamos de estar tocando el Tribunal Superior de Cuentas. Recuerde que la limitancia que tiene el Ministerio Público es que si antes el informe no sale por parte, sin no le voy a antes... explicar. Le digo esto, estoy hablando por los del Ejecutivo también, ¿va? Porque también hay que decirle qué es lo que pasa con el Ejecutivo, porque recuerde que el Congreso Nacional se volvió vinculante a lo que es el Poder Ejecutivo, y por eso es que subrayo ahí, quiero dejar claro en esto, porque al final el Congreso Nacional, ¿a quién debe darle cuenta? Es un poder independiente, ¿va? Sí, ahí nosotros, uno de los 3 proyectos que su servidor dictaminó para que se quitara, es que el Tribunal Superior de Cuentas tendría que, antes, el Partido Nacional sí lo puso, el Congreso Nacional que dirigían, puso que tenía que emitir un informe el Tribunal Superior de Cuentas para que el Ministerio Público investigara. Correcto. Ahora ya no. Su servidor, a pesar de las presiones que tuve, dictaminamos para que ahora el Ministerio Público no tenga que pedir informe alguno al Tribunal Superior de Cuentas. Ellos ya están facultados, nuestra comisión le dio la facultad al Ministerio Público para que ellos fueran a sustraer documentos. Si el Ministerio Público no ha ido al Congreso Nacional a sustraer documentos, es porque no ha querido, pero ya la facultad ya se le dio. Bueno, pausa, ya regreso. Bueno, como aquí hablamos de todos los temas en día político, repito, el Congreso Nacional quedó en deuda en hacer reformas electorales. Sí es. Las mismas reglas, los mismos vicios, y vamos con las mismas circunstancias. Ojo, pero sí van a haber elecciones primarias. Realmente el Congreso Nacional nunca tuvo la mejor intención en temas electorales. Lógicamente que trabajar con estructuras que ya se conocen a trabajar con estructuras nuevas, lógicamente que podía generar algo complejo. Hoy en día las elecciones se pueden ver perjudicadas por este mismo de situación. Ya Manuel Zelaya Rosario lo dijo en el pasado, licenciado, nosotros somos expertos en hacer picardías, como yo sé que algunos del Partido Nacional también la utilizaron. Y aquí entre gitanos no lo leemos la mano, eso está claro. Aquí no gana siempre aquel que es el más votado, sino que aquel que realmente está leyendo las actas. Por eso tenemos que tener hombres pulcros, hombres honestos, hombres de trabajo que nos estén cuidando a nosotros en cualquier momento esos votos que nos va a ir a depositar el pueblo hondureño.
porque le cuento, yo he estado cuidando municipios, he sido responsable de municipios, gerente, coordinador, operador político. Y ahí se ve, licenciado, yo recuerdo cuando eran cientos que votaban por Salvador Narrala en el municipio donde yo estaba. Óigame, ahí después Salvador Narrala no sacó votos ahí. No, hombre. Y salieron por el lado, ese pueblo, le voy a hablar de Villa de San Francisco, es un pueblo liberal. Ajá. Un pueblo que yo miraba cómo Salvador Narrala estaba siendo el más votado. Y ahí perdimos nosotros en esa zona. Siempre perdemos normalmente en la Villa de San Francisco. Entonces yo miraba cómo Salvador Narrala crecía en sus votos. La juventud lo apoyaba. Pero ¿qué pasó? Inmediatamente los liberales superaron, y sin ofender, los liberales superaron los votos a Salvador Narrala. Y yo dije, y eran las 1 de la mañana, y le digo, vámonos, le digo, porque aquí no estamos haciendo nada. Cuiden nuestras urnas y las llevamos, porque sabíamos que es un municipio completamente liberal. Ajá. Entonces, eso pasa aquí en Francisco Morazán. Diputados nuestros querían desplazar a otros diputados en aquel momento, y porque tenían la plata, tenían el confort, y al final le dije yo al diputado, ¿qué estás abriendo las jetas aquí? Por favor, andate para el Info, que te están ganando en las urnas. Y eso es la realidad. Mire, eso es lo que está pasando. María Antonieta Mejía luchó por su diputación. Yo recuerdo, ella es una de ellas. Bueno, a ella fue luchó que bastante llamé al y luchó diputado. contra 3 líderes del partido Le dije yo, nacional. ¿qué están perdiendo ustedes el tiempo? Andate ahora mismo para el Infoc, porque yo estaba en ese momento de coordinador del Foro Nacional de Convergencia. Y le digo, ¿qué estás perdiendo el tiempo? Jack, andate para allá al Infoc. Okay. Y así fue que recuperaron ellos su votación. Ahora, por eso es que el tema es importante el de hoy. Por eso pierde credibilidad la clase política. Así es. Por estos vicios de ilegalidad Así siempre. Completamente. Russell Tomé fue el que le dieron esa responsabilidad. Tengo entendido que viajó a varias partes del país, hizo cabildeos. Tengo entendido que incluso terminó ese proyecto de hacer reformas estructurales al proceso electoral, porque la misma receta va a traer los mismos resultados. O sea, ¿cuál es el problema de no discutir la segunda vuelta? Para darle una de las reformas que el pueblo hondureño quiere. ¿Cuál es el problema? Pero muchas veces se critica cuando está el contrario en el gobierno, se critica. ¿Por qué el Partido Nacional no permite la segunda vuelta? No sé, y que ustedes no hacen avanzar el proceso transparente, democrático, pero ahora que sí se puede avanzar, los que tanto criticaban no avanzan. Entonces ahí realmente es que va perdiendo credibilidad la clase política. ¿Por qué no ponemos el lector biométrico? Mire, así como van las cosas, yo lastimosamente tengo temor a que ese lector no pueda ser implementado en el 100%. Y eso nos daría por lo menos una garantía que si 100 votantes van a esa urna, 100 votos tiene que sacar el que gane ahí. Entonces, ¿usted no cree en el sistema biométrico? Sí creo en el sistema biométrico, pero ¿cuál es su preocupación? Que no lo instalen en el 100% de todas las urnas del país. Ese es mi temor. Creo en el sistema biométrico, pero lastimosamente, así como van, no creo que pueda ser instaurado en el 100% ¿Y a quién le interesa no instalar en el 100% de los centros de votación? Bueno, realmente a la clase política que está acostumbrada a inflar. Sí, en este caso le interesa al Libre, pues hay que decir las cosas como son. Al Libre le conviene, recuerde que tienen una estructura completa, tienen una estructura fuerte, tienen todos los poderes en su mano, entonces lógicamente que cómo se van a dejar querer quitar el poder. Y le voy a poner el ejemplo. Políticas públicas ahora, se está quejando porque no le han dado el presupuesto correspondiente. Incluso, usted va a abrir su cuenta, escuche bien, mire, a veces parece que fuéramos no puede ser tan ingenuos. Nosotros podemos ir a abrir una cuenta bancaria, vamos a abrir la cuenta bancaria, la presentamos a políticas limpias, y viene políticas limpias y no tiene cómo manejar esa cantidad de plata que hoy en día el político está invirtiendo, porque no hay manera cómo llegar y calcular. O sea, hoy sí, el dinero del narcotráfico trabajando para algunos políticos que van y están por encima. ¿Cómo política limpia va a venir a decirme que va a generar un informe sobre el manejo de todos los precandidatos ahora mismo para alcalde, para diputado, cuando lo estamos viendo? No tienen las herramientas, no tienen el alcance y el Congreso Nacional no los apoyó. Ahora yo les pregunto a ustedes, y en 30 segundos cada uno, porque ya no tengo mucho tiempo, ¿usted cree que los 128 diputados son electos por el pueblo, respetando el voto del pueblo hondureño en elecciones? Y lo digo contundentemente, no. Lastimosamente no es así. Y es por eso que tenemos el Congreso que tenemos.
pero hay algo que vence el fraude, es el voto masivo. Eso es lo que le pasó Es correcto. al Partido Nacional. El voto masivo fue que lo venció. Pero si en el proceso interno la población está con esa apatía, después no se quejen que malos diputados vayan al Congreso Nacional. La misma pregunta para usted. Sí, 30 segundos. creo que normalmente los diputados actualmente que han estado no han llegado por el voto, siempre ha habido componentes. Sin embargo, es el momento de pedirle a nuestro pueblo hondureño que ejerzamos una verdadera democracia, a votar todos de manera masiva. Lo que hubo anteriormente, esa pérdida fue por el desgaste que tuvimos y lógicamente que reconocemos que Libre ganó con esa alianza que tuvo con Salvador Narrala. De lo contrario, hoy se va a demostrar cómo van a perder. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Que pasen todos una feliz noche.